la pillo, Camilo, no la pillo. Yo lo único que pillé fue vacuna en inglés. Claro. ¿Quién Mira, canta esto? Dolly Parton. Dolly Parton. Dolly Working Parton. 9 to 5. Esa era su canción, pero la de Bien. Vaccine no. Pero es que no, porque es que por eso puse la canción original, que es de ella también, Jolene. Sí, lo que hizo fue que cuando se fue a vacunar, ¿Verdad? ella ha sido una promotora de la vacunación en Estados Unidos, ha sido una promotora de la investigación de la vacuna. Ella donó $1 millón de su bolsillo para que se pudiera hacer la investigación. Y aún así, y es que en Estados Unidos a Dolly Parton la quieren un montón. Muchísimo. Porque tiene una. Ella dijo, bueno, yo voy a dar $1 millón porque se necesita para que se investiguen. Pero no quiero ningún privilegio. Ni me vas a llamar antes de tiempo, ni me vas a vacunar fuera de onda. No, cuando me toque, me tocó. Y la que me tocó, me tocó. Un momentico ahí. Buenas, queridos amigos de Más Televisión. Estamos aquí con nuestro querido amigo Camilo Albornoz. Hoy se trata todo de queridos amigos, qué maravilla, con Camilo Albornoz, y les traemos algo que es muy importante porque estamos oyendo, yo digo que a veces un poquito de mala publicidad hacia la vacuna de AstraZeneca, pero es indudable que hay un efecto secundario, aunque sea en una pequeña parte de la población que se ha vacunado, que es la trombosis, ¿verdad, Camilo? Claro, por eso es que el tema que vamos a tratar hoy es ese, la trombosis. Muy bien. ¿Sí? Pero quise traer la aparición de Dolly Parton, porque sí que lo que ella dice es muy cierto, hay que vacunarse, ¿sí? Y que el Estado nos dé los medios suficientes para que esa vacunación llegue a todo el mundo, presumiblemente lo antes posible, ¿sí? Ahora, claro, tú tienes que ver que, por ejemplo, pues Estados Unidos está cogiendo una velocidad impresionante, pero es porque ellos están vacunando entre 700,000 y 800,000 personas por día. Y hasta en los supermercados. En todas partes. Ellos están vacunando a toquis que encuentren por la calle, anda, ven abajo. Como debería porque ser. Es que eso fue uno de las promesas electorales de Biden. Sí. Su objetivo era que al cumplir sus primeros 100 días de mandato, hubiera 100 millones de norteamericanos vacunados. No va a llegar a tanto, probablemente, pero sí que va a estar muy cerca. Bueno, Entonces eso me parece a mí importante. Y como dice el cuento, no ha escatimado gastos ni logística para lograrlo. Es que no se debería escatimar. Y voy a poner el ejemplo que sale en todos lados. Ahí tienen ustedes a Israel. Exacto. Israel, con su procedimiento y su protocolo, vacunó a Raimundo y todo el mundo. Lo de Israel es que es otra historia. Israel es otro planeta. Bueno, ya es verdad. Sí, es otro planeta. Porque es lo que yo digo, ¿cuándo empezamos nosotros a prepararnos para la vacunación? 10 días antes de que vinieran. Exacto. ¿Cuándo empezó Israel? Cuando empezó el follón, claro. Israel tenía desde octubre preparando a la gente, preparando la logística, preparando los sitios, entrenando a las enfermeras, entrenando a los médicos, desde octubre. Es decir, cuando les llegó la primera cajita, la gente ya estaba lista para todo. Bueno. Voy a romper una lanza en favor de nuestros sanitarios, por lo menos aquí en Puerto Llano. Yo llevé ayer a vacunar a mi papá, Camilo, y la cosa fluye bastante rápida, claro, y la verdad que está muy bien. La verdad es que hay que reconocerlo que el personal de enfermería se está portando increíblemente bien. Están haciendo unos esfuerzos y unos sacrificios brutales para que la cosa funcione. Eso sí te hay que reconocérselo y hacer eso. También, ahorita que en este preciso momento me acuerdo, quiero darle un saludo a una pacientita de poquitos años, de 11 añitos, que vi el otro día en la guardia. Sí. Y me dice que nos oye siempre. Pues Cecilia, muchas gracias por oírnos. Pues bueno, y espero que estés mejorcita de tu alergia y no me estornudes tanto ni te preocupes tanto, que todos te queremos y te apoyamos mucho. Pues yo también te envío muchos saludos, qué bueno que nos escuchas y voy a estar pendiente de ti. Un abrazo grande y no estornudes mucho. Bueno, pero entrando en materia, por favor. Tú sabes que esto de la trombosis con esta enfermedad no es nuevo. Tú sabes que una de las complicaciones importantes son las microtrombosis difusas que produce el coronavirus, sobre todo a nivel pulmonar. Así que tampoco es de extrañar de que muchas enfermedades que te pretendes quitar
con una vacuna se pueden reproducir dentro de ese. Es común, por ejemplo, cuando te vacunan con la gripe, que un porcentaje importante de la gente haga una gripita por culpa de la vacuna. Pero, ¿qué es la trombosis? Y te voy a poner que eso de la trombosis es una cosa muy jorobada, pero muy jorobada, porque cuando tú tienes un profesor en fisiología que te quiere joder, ¿sí? Te dice, ponme el ciclo de Krebs. ¿Ah? El ciclo de Krebs. Y eso es el ciclo de Krebs. Eso, mira, eso no te sirve para una mierda en la vida práctica, pero te lo tienes que aprender porque te lo van a clavar cuando te quieren jorobar. Pero cuando estás en hematología, en inflamación, entonces en cardiología, en todas esas partes, ¿qué es lo que te ponen para darte por saco, pero de verdad, verdad? La cascada de la coagulación. Ah, vale. Dios del amor hermoso, la cascada de la coagulación, eso es un infierno. Eso te lo dice que el factor 1, que el 2, que el factor de Leiden, que se mezcló, que el factor tisular, miércoles. Eso se lo aprende al que se lo quiere dedicar a eso en su vida, pero a los demás, lo único que tenemos que saber es que en el momento que se produce una lesión, se liberan unos factores. Esos factores hacen que las plaquetas se precipiten, formen un coágulo, ¿sí? Ese coágulo va a iniciar un proceso de taponamiento. Por ejemplo, si te hiciste una cortadura, pues va a producir un taponamiento para que dejes de perder sangre. Si tienes una lesión, va a tapar la lesión para intentar curarla. Y después de un X tiempo, ese trombo produce una cosa que se llama la retracción del trombo, se reabsorbe o en algunos casos se libera, ¿sí? Y eso en términos generales, esa es la cascada de la coagulación, ¿sí? En resumen. En resumen, para que no nos compliquemos la vida. Ahora, hay ciertas cosas que van a producir que esa cascada se inicie pues con la precipitación de las plaquetas, la aparición de la fibrina, y es por ejemplo cuando lo típico es eso, una cortadura, te cortaste, se rompió un vaso sanguíneo y hay que taparlo. Pero también puede aparecer, por ejemplo, cuando no hay una ruptura del vaso sanguíneo, cuando hay una lesión del vaso sanguíneo. En la parte interna se daña el endotelio, que es la parte que recubre internamente. Y el daño del endotelio pues libera esos mecanismos precursores que dicen, plaqueta, ven aquí, que necesito que me tapones. Vale. Suena un poco porno, pero bueno, es así, ¿no? Pero entonces ese tipo de circunstancias pues se pueden dar, por ejemplo, pues cuando produces una lesión por una enfermedad inflamatoria. Cuando tienes, por ejemplo, enfermedades inflamatorias crónicas. Cuando un bicho viene y se te clava en el endotelio. Cuando tienes un problema en el cual eres de esos que le encantan las frituras, las cocinitas, no sé qué, la aceite, la grasita. Y entonces vas haciendo una placa de arteriosclerosis que no solamente produce un taponamiento del flujo sanguíneo, sino que produce un proceso inflamatorio local. ¿Sí? Entonces, en las plaquetas entienden que si hay un proceso inflamatorio local, pues hay que ir a tapar algo ahí, ¿sí? La circulación de la sangre en el cuerpo tiene que seguir lo que se llama un flujo laminar, es decir, tiene que ser siempre fluido, suave y bien llevadito. Pero cuando no es fluido, suave y bien llevadito, se producen turbulencias. Y esas turbulencias, el cuerpo las entiende como, tenemos un hueco, hay que taparlo. Y entonces, ¿qué hace? ¡Prum! Se desencadena la cascada de la coagulación, vienen las plaquetas, la fibrina, se forma el coágulo, el trombo, y entonces, ¿dónde ocurre, por ejemplo, pues, ese tipo de circunstancias? Cuando tienes, por ejemplo, una valvulopatía en el corazón, cuando tienes una disquinesia en el corazón, cuando tienes alteraciones en las venas periféricas, las varices, por ejemplo, ¿sí? Que producen turbulencias o en algún momento dado hacen que esas turbulencias, la sangre esté estática, no se mueva o se mueve muy poco. Y entonces cuando una sangre se mueve muy poco, las plaquetas dicen, ¡a trabajar! No sé por qué. Bueno. ¿Por qué van a trabajar cuando están todos de vagos? Pues no, pues ella sí. Y entonces hace coágulos. Ajá. ¿Y cómo relacionamos? Ya sabemos cómo se hacen, por qué viene la razón. Pero ¿qué puede generar la vacuna? O sea, ¿la vacuna qué genera? Ahí es que ese es primero hay que ubicarnos en qué es lo que está pasando. Ok. ¿Sí? Porque estos son situaciones, digamos,
locales, ¿sí? Tienes unas varices en la pierna, tienes una valvulopatía en el corazón, tienes un proceso de inflamación porque tienes un factor precipitante, porque hay una serie de factores precipitantes y favorecedores. Por ejemplo, el fumar favorece que pasen estas cosas. Ujú. Los anticonceptivos orales favorecen que pasen Sí. estas cosas. El estar estático y sedentario, por ejemplo, cuando te han operado, estás en una cama, te han inmovilizado una pierna, favorecen estas cosas, ¿sí? El que tengas ciertas enfermedades favorecen estas cosas, como por ejemplo tener cáncer, favorece este tipo de circunstancias. O cuando tienes unas enfermedades que se llaman autoinmunes, la artritis, las enfermedades que conllevan el factor lúpico, los anticoagulantes lúpicos, todo eso, como el lupus, pues son enfermedades que favorecen estas cosas, ¿sí? Pero también hay circunstancias en las cuales, y ese es un punto importante, cuando lleguemos a lo de la vacuna, ¿sí? Que aparecen esas pequeñas no de manera local, sino de manera general, que eso es una cosa que pasa con el COVID. Aparece, no aparece cuando tú tienes un coágulo, que se llama un trombo, por ejemplo una pierna, y decide el coágulo que me aburrí de vivir aquí, me voy a conocer mundo, decide que va por aquí, llega al corazón y patapum, se te mete en el pulmón y te produce un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Eso también sigue siendo una situación local. Pero con el COVID, en una situación pequeñita, pero por todo el pulmón, es lo que produce. Es decir, es una situación general, muy pequeñita, pero miles de veces reproducida. Si eso lo reproduces en todo el cuerpo, es lo que se llama una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Que también se ve en el COVID, ¿sí? Y también se puede ver en algún momento dado, y se ha hecho como una previsión que puede aparecer con ciertas vacunas, ¿sí? Puede de alguna manera simular la enfermedad y hacer que aparezca uno aquí, otro 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 aquí, ¿no? Y comienza a producirse un consumo de materiales de coagulación hasta que no queda nada. Y cuando no queda nada, en lugar de estar tapando, estás teniendo hemorragias por todas partes. Porque aunque no lo creas, continuamente estamos teniendo hemorragias. Pequeñísimas. Microscópica. Se te rompe una cosita porque has sido brusco, porque te has dado un golpe, porque has hecho un esfuerzo, porque si estás hasta el músculo aquí, la bola, ¿no? Pues todo eso puede ser, y continuamente están trabajando. Pero cuando ya no tienen material, pues entonces empieza a aparecer hemorragias por todas partes y es una situación gravísima, gravísima. También se ha dado que hay una forma importante de que se emula a esta coagulación intravascular diseminada, que sabemos que puede aparecer una cosa parecida en el COVID, ¿sí? Puede aparecer también cuando aplicas unos determinados medicamentos que justamente es para hacer lo contrario, que son las heparinas. Ajá, ¿Sí? porque se ha oído bastante Las en los heparinas. informativos. Se produce una reacción inmunológica en la cual el cuerpo entiende que la heparina no es buena, pero le va a dar por culo a las plaquetas. A saber uno por qué. ¿Sí? Vale. Bueno, el que lo ha Sí, hay un estudiado y toda la racionamiento cosa, bioquímico allí, seguramente. obviamente. Entonces hay un problema inmunológico ahí, un cruce inmunológico en el cual, por intentar atacar a las heparinas, pues ataca a las plaquetas y se produce un cuadro similar al de la coagulación intravascular diseminada. Ahora, el problema muchas veces no es que hagamos un coagulito, que es un mecanismo normal. El problema es cuando ese coagulito es lo suficientemente grande para taponar, y si tapona una arteria, pues entonces lo que va a hacer es que de ahí, de ese punto para adelante, no va a llegar fluye la sanguíneo, sangre. no va a llegar oxigenación, las células que están de ahí para adelante pueden sufrir una isquemia, y si esa isquemia se prolonga demasiado en el tiempo, pues se va a producir una necrosis, y se produce una necrosis y se mueren. Y ya está. ¿Qué es lo que te pasa cuando tienes un infarto en el corazón, o un infarto en el cerebro, cualquiera de estas cosas? ¿Sí? Ahora, tú llegas y dices, bueno, ¿qué podemos o qué es lo que está pasando en este tipo de... Ya que nos hemos ubicado en que es una trombosis, que es un émbolo, porque se pueden producir, pues el problema es que lo de la vacuna, Ajá. ¿sí? Lo de la vacuna es que todas han tenido este problema. ¿Todas? Todas han tenido este problema.
¿Por qué le dan por culo a la de AstraZeneca? Mala publicidad por... No, mucha gente piensa que es evidente, la de AstraZeneca es la que más casos ha tenido, ¿sí? Ha tenido 60 casos confirmados. En España, los que se creían que estaban confirmados no lo fueron, así que en España no hemos tenido casos. Pero todas han tenido, ¿sí? Yo no tuve la precaución de copiar los datos, ¿sí? Pero haz de cuenta, si AstraZeneca ha tenido 60 casos, la de Pfizer ha tenido 5 o 6, la de Moderna ha tenido 10, la de Janssen ha tenido 1 o 2, todas han tenido, ¿sí? Lo que pasa es que le han echado toda la tierra y la porquería sucia a la de AstraZeneca. Y yo creo que ahí hay un problema de una pelea de marketing por hacerlos quedar mal, pero también hay una fase política por aquello de no te queremos desde el día en que nos dijiste que no nos ibas a suministrar vacunas. Por eso es que yo digo que es mala publicidad, obviamente. Ahora, para que nos ubiquemos también, ¿qué es la vacuna de AstraZeneca? Sí, por favor, ¿sí? Para que nuestros oyentes lo entiendan. Como sabemos, las vacunas, hoy en día se pueden hacer vacunas sintéticas o vacunas por modificación genética. Sí. Las vacunas sintéticas, por ejemplo, son las de RNA mensajero, que son, por ejemplo, la de Pfizer o la de Moderna. Pero las que son por modificación genética, está la de Astra, está la de Sputnik, está la de Sinovac, que han cogido un virus que se parece mucho al coronavirus o han cogido otra forma de coronavirus, lo han modificado genéticamente para que entre en el organismo sin producir enfermedad y produzca sí una sustancia que es identificable por el organismo para generar defensas para que cuando de verdad entre el coronavirus en tu organismo sea capaz de destruirlo. Pues la de AstraZeneca es de este grupo. Han cogido un adenovirus, que es el del resfriado de los chimpancés, lo han modificado genéticamente, ¿sí? Y han quitado un gen para que ese gen produzca una proteína de la espícula del SARS-CoV-2, que es la que da la llave de entrada a la celularidad, etcétera. Y entonces cuando el cuerpo entra y encuentra el virus modificado de AstraZeneca, pues dice, esta cosita no me gusta, voy de una vez a ficharla y comienza a producir unos anticuerpos en prevención de que se aparezca otra infección por ese mismo bicho. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que es que no es el bicho, sino es el identificador antigénico lo que ha identificado, y cuando entra el COVID, el SARS-CoV-2, pues como tiene ese identificador antigénico, ya lo está. ataca. ¡Pum! ¿Sí? Ahora, una gran diferencia, por ejemplo, que ocurre entre la de AstraZeneca y sus similares a las de Pfizer y Moderna, que son las sintéticas, es que son vacunas mucho más estables. En el fondo, son mucho más fiables y requieren una logística mucho menor. Yo te digo, por ejemplo, si a mí me tocase ponerme la de Pfizer, llevaría yo una duda. ¿Por qué? Porque la primera duda que tienes que plantearte es, ¿la cadena de frío se ha respetado? ¿Pero con Pfizer? Claro. Tú sabes que Pfizer tiene que estar a menos 70 grados. Te voy a explicar, me jodiste. Tú sabes lo difícil. ¿No era AstraZeneca? No, la de Pfizer es la de menos 70 grados. ¿Sí? Entonces, tú haz de cuenta, si nada más llevar cualquier material biológico que tiene que ir refrigerado a menos 4 o menos 5 grados, la alteración de la cadena de frío se puede dar. Imagínate en una que tiene que ir a menos 70. La ruptura de la cadena de frío puede ser muy grande. Y entonces yo no sabría si esa ruptura se ha dado en algún momento y lo que me están poniendo es agua. ¿Cuánto tiempo cuando tú la metes y la pones, cuánto tiempo puede pasar con ella en la mano? No, en realidad se supone que desde que se descongela hasta que se usa, ¿sí? Pueden pasar 4 horas sin problema ninguno. Vale. ¿Sí? Pero el problema es, mientras tú la llevas, la sacas de Pfizer, la metes en el camión, del camión al avión, del avión al camión, del camión al otro refrigerante. Yo quiero pensar que se ha cuidado muy bien esa cadena de frío. Eso es lo que todos queremos pensar. Vamos a darle la seguridad a la gente, por favor. Si queremos ponerle zancadillas a las cosas, pues la zancadilla para mí, para ellos, es ese, que ¿Y la de de pronto Moderna? Cuando me la vayan a poner, la de Moderna tiene menos problemas de refrigeración, ¿sí? Bastante menos. O sea que la ruptura de la cadena de frío de la de Moderna
es bastante menos importante la que puede ser. Ahora, todas producen efectos secundarios, todas. ¿Y cuáles son los efectos secundarios más frecuentes? Pues que te duele la cabeza, que tienes dolores musculares, que te duele el sitio de la inyección, que tienes sensación de fatiga, que estás con malestar general, que puedes tener un pelín de fiebre, que te dan escalofríos, que tienes dolores articulares. Eso es lo común y es común a todas. Es lo esperado. Es lo esperado y que puede aparecer durante los primeros 3 días hasta una semana después. ¿Sí? Vale. Ahora, en cuanto al problema de la trombosis, no se ha identificado una relación directa causa-efecto. ¿Sí? Sí se ha identificado lo que ellos llaman una relación causal. Es decir, se sabe que puede pasar, pero no se sabe por qué puede pasar. Todavía. Ni se sabe, ni se ha encontrado una razón de que si yo te la pongo te va a pasar. ¿Sí? Ahora, tampoco se ha encontrado una situación en la cual haya factores predeterminantes o factores de riesgo que haga que se pueda producir con más facilidad. El único factor más o menos predeterminante es que en los menores de 55 es más factible. Y si son mujeres también, punto, hasta ahí llegamos. Pero es que son los factores de riesgo de cualquier forma de trombosis generalizada o natural que se pueda dar. Inclusive las otras formas de trombosis venosa central, que es la que se está produciendo en estos casos, puede aparecer en cualquiera de estos casos. Así que en principio, es eso. Como siempre, nos quedamos cortísimos con el tiempo para conversar con todos ustedes. Tengo un minuto para decirles feliz fin de semana. Si se van a vacunar, vacúnense con confianza. Aquí, a pesar de todo lo que ustedes están oyendo, hay que irse a vacunar para que esto se acabe. Nos vemos muy pronto. Nos escuchamos también el jueves o el viernes de la semana que viene. Gracias, Camilo. De nada.